Bienvenidos a Del Barro a la Eternidad. El programa que te lleva en un fascinante viaje a través de las páginas de la Biblia, desde sus relatos más antiguos hasta sus profecías más reveladoras. Cada viernes, de 19 a 20 horas, nos sumergiremos en las profundidades de las Escrituras para descubrir su sabiduría temporal y su relevancia para nuestras vidas hoy en día. Del Barro a la Eternidad no solo es un programa de televisión, sino también una clase de estudios bíblicos interactiva e inductivo. Le invitamos a participar, a hacer preguntas y compartir sus reflexiones a medida que profundizamos juntos en la palabra de Dios. No importa si eres un estudioso de la Biblia experimentado o si apenas estás comenzando tu viaje espiritual, este programa está diseñado para enriquecer tu comprensión y fortalecer tu fe. Únete a nosotros cada viernes y prepárate para un emocionante viaje desde el barro de la historia hasta la eternidad de la verdad divina. Explorando Del Barro a la Eternidad. Todos los viernes de 19 a 20 horas en modo presencial y a través de todas las plataformas digitales. Le esperamos. Les saludo, queridos hermanos, en la paz de Dios y agradecido por poder estar acá. Ahora mientras estaba cantando, me acordaba que por esta fecha, este mismo día estaba en el hospital. Había sufrido un infarto y estaba viendo el culto por internet. Demos las gracias al Señor también por septiembre, que es el mes de la patria, se le llama, pero también es el mes de la Biblia. Y agradecemos a las clases que nos recibieron y que nos dijeron, a ver, queremos revisar su Biblia para ver el año, la versión, etcétera, etcétera. Creo que es un buen ejercicio ellos también que hacen. Veíamos la semana cuál es la diferencia entre tener una Biblia impresa y una Biblia digital. Y veíamos que muchas veces en sí es la palabra de Dios la importante, más que el material en sí. Que antes, recordemos, estaban los rollos, las tablas de piedra, diferentes materiales. Así que si queríamos ser bíblico, tendríamos que usar rollos o cosas por el estilo, pero en realidad veíamos cómo también los elementos digitales son también distractores, porque muchas veces están complementados con sonidos, si en el celular, con mensajes de texto y otras cosas que al final son distractores que sabemos que cuando uno está concentrado leyendo algo profundamente necesita, según los neurólogos y los estudiosos, hasta 20 minutos para volver a concentrarse nuevamente en lo que estábamos haciendo. Así que por eso queremos dar realce a la palabra de Dios y que este mes sea un mes también significativo, porque un mes como hoy de septiembre, un 26 de septiembre de 1569, se publicó la primera Biblia completa en español, traducida por Casiodoro de Reina y revisada posteriormente por Cipriano de Valera. Así que fue un hecho trascendental en la historia de que la palabra de Dios la podamos tener en nuestro propio idioma. Por eso debemos, hermanos, valorarla, estimarla, considerarla como tal. Por eso felicitaciones a la profesora y a los estudiantes de las clases más pequeñas que están realzando esto y que también a nosotros nos recuerda, ¿no es cierto?, lo importante que es tener la palabra del Señor. En este viaje, en esta serie de sermones que nos hemos embarcado hace ya cerca de 6 meses, hemos estado viendo y recorriendo y hemos visto con una mirada, con un plano angular de lo que es
el propósito de Dios en la historia, cómo Dios forma parte de la historia, cómo Dios se involucra en la historia, cómo Dios es el autor y señor de la historia, cómo este Dios soberano dirige, gobierna todo, y que debemos reconocer que aún hasta en las más pequeñas cosas está Dios allí presente, y que nos tranquiliza al ver cómo este mundo, cómo esta historia, cómo este mundo va en caída libre, pero cómo Dios tiene el control de todas las cosas y cómo también se cumple la palabra tal como Él la había anunciado a través de Jesús, que al final de los tiempos, que partieron con Pablo en adelante en sus escritos, no iba a mejorar, sino que por el corazón del hombre, por la depravación de nuestra vida sin Cristo, este mundo, no se puede esperar nada bueno, no se puede esperar nada que mejore, sino que todo lo contrario empeore. Y encontramos que en el transcurso de la historia, en esta creación fabulosa, fantástica, indescriptible que Dios hace, y que en la caída, de una u otra forma, es dañada toda su creación, incluyéndonos a nosotros, Dios promete restaurar, Dios promete salvar, y Dios hace un pacto con Abraham que luego lo repite a través de la historia, y vemos la mano de Dios aun cuando el pueblo allí en Egipto esclavizado sale de la mano de Moisés en el transcurso por el desierto, y luego se posesiona en gran parte de la tierra prometida. Vemos a un pueblo que ve nítida, claramente, ve de una forma explícita el poder de Dios, ve la mano de Dios allí en las plagas, ve el mar rojo cuando se abre, ve cómo lo alimenta, cómo lo sustenta en el desierto, ve cómo abre el Jordán para que el pueblo cruce y llegue a la tierra prometida, ve cómo los muros de Jericó caen, ve la mano de Dios en cada una de las cosas. Pero aún viendo la mano de Dios en cada una de las cosas, este pueblo a la muerte de Josué sencillamente se olvida de Dios. Y esas nuevas generaciones se olvidaron del Señor, y esas nuevas generaciones quisieron tener un rey como el resto, olvidándose que era Dios quien reinaba en sus vidas, y nadie mejor que Él lo podía hacer. Y allí vinieron un Saúl, un David, vino un Salomón, y luego el reino se dividió. Y allí Dios, a través de los profetas, Elías, Jeremías, Ezequiel, Isaías, entre otros, por muchos años recuerda la promesa de Dios y les insta y les llama a volver su vista y su corazón a Dios. Pero ese pueblo testarudo, ese pueblo terco, nunca quiso obedecer al Señor. Y allí vemos que finalmente, como disciplina de Dios para hacerlos recapacitar y hacerlos volver y hacerles valorar lo que tenían y ahora lo estaban perdiendo, sencillamente permite el exilio. ¿Qué es lo que era el exilio? Llegaron los babilonios, invadieron, destruyeron los muros de Jerusalén, destruyeron el templo que había construido Salomón, portentoso, fantástico, maravilloso. Matan a muchos y otros, los artesanos, los que le podían servir, los más jóvenes, los más inteligentes, los más sabios, capaces, competentes, son llevados cautivos al exilio, a Babilonia, donde allí vemos a un Daniel, que la semana pasada Felipe le tocó predicar, justamente allí, y nosotros en el estudio bíblico veíamos también a Daniel en el foso de los leones, y veíamos también a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Vemos allí también la mano de Dios dirigiendo en todo orden de cosas.
Pero ahora, siempre cuando Dios de una u otra forma amonestó, disciplinó hasta el exilio, allí siempre estaba la promesa de Dios de que los iba a restaurar, de lo que iba a renovar sus vidas. Y en este libro de Esdras y Nehemías, que también es uno de los libros poco leídos, poco leídos porque lamentablemente en Latinoamérica y especialmente en Chile, la gente es muy poco dada a la lectura y muy poco dada a la lectura de la Biblia, y muchas veces nos conformamos con leer el Salmo 91, el Salmo 23, y ahí estar dando vuelta en algunos salmos, picoteando por aquí, picoteando por acá, pero no tenemos una lectura sistemática, ordenada, estudio profundo. Y lo vemos en los estudios bíblicos. Muy poca gente se interesa en venir, porque pareciera que ya no tiene necesidad de aprender, porque lo sabe todo. Una hermana decía, es que lo que pasa es que a mí se me olvidan las cosas. Yo creo que a todos se nos van olvidando, y por eso que necesitamos estar pasando, repasando, estudiando y conociendo, porque de otra manera nos vamos a olvidar completamente de la palabra de Dios, porque tenemos necesidad de conocer de Dios. Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a adorar a alguien al cual muy poco conocemos? Y allí vemos en este libro de Nehemías, de Esdras y Nehemías, en ese orden, en estas lecturas que tuvimos, que son muestras de lo que de una u otra forma es la preparación a la restauración y renovación de este pueblo. Pero yo creo que cuesta un poco, y trataba de pensar, de ponernos en el lugar del pueblo de Israel, al ver sus muros destruidos, al ver su templo destruido. Yo creo que a nosotros nos cuesta un poco ponernos en el lugar de ellos. Nos cuesta dimensionar lo que significó para ellos ver sus muros y templo destruidos. ¿A qué podemos compararlo? Para que nosotros también podamos de una otra forma percibir y sentir y entender lo que el pueblo estaba viviendo y lo que pasó después. Y pensaba y echaba mi mente atrás al 2010. Yo creo que todos los que estamos acá vivimos el terremoto del 2010. Y yo el otro día, muy temprano, el día sábado, apenas amaneció, vine al templo. Bueno, aquí este piso era una capa así de tierra, porque con todos los movimientos cayó capa de tierra y otras cosas más, pero era una capa aquí, una alfombra de polvo. Y los muros resquebrajados, los muros del templo resquebrajados. No era solamente la parte exterior, sino que era cosa de ver hacia el otro lado, era una grieta profunda. Bueno, ¿para qué decir las casas alrededor? Muchas de las casas estaban caídas, muchos muros destruidos. Y sin lugar a dudas que este también fue un desafío. Los que tuvimos la ocasión, porque tuvimos que irnos al comedor atrás, al fondo, y ahí habilitar por un año aproximadamente el realizar allí los cultos y los servicios. Y cada vez que pasamos por acá veíamos con dolor cómo los muros estaban resquebrajados, cómo estaban heridos. Y cómo este lugar no lo podíamos usar, naturalmente por seguridad. Y se comenzó el trabajo de poder restaurar estos muros. No era una cosa de echarle una manito de pintura u otro tipo de elementos como para disimular un poco esas grietas. El pastor Godoy,
pastor ya de 98 años, que vive en Concepción. Toda su vida fue profesor en la Universidad de Concepción, ingeniero civil y experto en estructuras y cosas así. Él se ofreció a venir acá, vio y dijo, mire, estamos en un país sísmico. Este evento puede ocurrir a lo mejor en 10, 20 años más. Van a venir otras generaciones y tenemos que pensar en esas generaciones. Y es peligroso que ustedes sencillamente lo dejen así. Entonces él, bueno, hizo los cálculos correspondientes y bueno, se contrató una empresa, el hermano José Molina, me acuerdo que conocía esa empresa y la empresa trabajó, porque pensábamos nosotros hacer el trabajo. Pero en realidad había que sacar gran parte del muro, y ustedes entenderán que al sacar parte del muro se corría el riesgo de que se cayera todo el techo. Entonces, era un trabajo donde requería de elementos y profesionales. Así que, bueno, Dios proveyó. Es otra historia que no la voy a contar ahora porque se nos ocuparía demasiado tiempo, pero Dios proveyó de una forma extraordinaria, maravillosa, hasta diríamos milagrosa, porque eran cosas que no se esperaban. Y finalmente, después de un tiempo, de un año, estaba casi todo preparado para rededicar nuevamente el templo y ponerlo al servicio de la obra del Señor. Y fallece nuestra hermana Olivia, que era la más deseosa, hermana Olivia Maureira, de que el templo pudiera ser restaurado. Fallece en un accidente, fue atropellada, y velarla acá significó, y aquí recuerdo con mucha emoción a los jóvenes que estuvieron toda la noche trabajando, porque aquí era una capa, imagínense usted, si ya después del terremoto que es una capa de polvo, tierra, imagínense con los maestros después de casi un año trabajando aquí adentro, con cemento, con arena, con todo, era una capa tremenda de todo. Y esa noche se quedaron prácticamente toda la noche trabajando. Y quedó al otro día en la mañana, porque el otro día traían el féretro del cuerpo de la hermana para ser velado acá, brillaba como ahora. Y emocionados, nunca nos imaginamos que prácticamente íbamos a reinaugurar nuestro templo con un velatorio de nuestra querida hermana Olivia Maureira. Bueno, más tarde se hizo la rededicación donde vino el alcalde, vinieron autoridades, vinieron pastores y fue una emoción muy grande, porque lo que conocíamos, el antes, el durante y el después, sabíamos lo que significó restaurar los muros de nuestro templo. Significó en ese tiempo, el 2010, alrededor de 9 a 10 millones de pesos. Bueno, hoy día, si eso tuviera que hacerse hoy día, yo creo que serían 50 millones, porque cómo ha subido todo, ¿cierto? Los elementos de construcción, la mano de obra, etc. Serían hoy día 50 millones. Y ustedes entenderán que una iglesia como la nuestra, tener 50 millones, no los teníamos. Pero como Dios proveyó, repito, muchos de los antiguos saben cómo Dios proveyó. Pero en otra ocasión lo voy a comentar. Pero fue emocionante ver cómo Dios dirigió todo. Y por eso, cuando vemos ahora nuestro templo, no hay otra cosa más que agradecer a Dios, porque este templo, de una u otra forma, Dios ha permitido que esté abierto para proclamar la palabra de Dios y que estos muros estén ahí puestos. Las zapatas que ustedes ven a los costados, afirmando un poco los muros, también se construyeron después. Los baños que se han ido construyendo y ahora que se están construyendo unos nuevos, justamente son motivo de bendición de Dios. Y por eso esto quizás es una escala infinitamente menor comparada a
a lo que ocurrió con Jerusalén. Tenía los muros de la ciudad destruida. Los muros para una ciudad era vergonzoso que estuvieran botados, destruidos. Hablaba muy mal de la ciudad. Por lo tanto, no solamente era un elemento de seguridad, un cerco de seguridad para que cuando los enemigos quisieran invadir, se encontraran ahí al menos con una defensa. Por lo tanto, cuando se construyó los muros y cuando se construyó el templo, también fue algo tremendamente emocionante. Repito, traté de buscar un símil, traté de buscar algo más cercano, más nuestro, como para que lo pudiéramos entender. Bueno, el libro de Esdras y el libro de Nehemías nos presentan dos claves, dos puntos bien significativos de restauración. Este proceso de restauración de un pueblo que estaba en el exilio y que retornaría nuevamente a su nación. Lo estamos viendo bajo ese prisma. No queremos dar y picotear por más detalles, porque en realidad ese es el centro y esta es la línea que decíamos con este gran angular. Podemos ver nosotros cómo Dios va dirigiendo, cómo la mano de Dios va dirigiendo todo, hasta la consumación de los tiempos que vamos a hablar en unos 30 y tantos sermones más, que esperemos podamos llegar a eso. Pero a través de sus historias de Esdras y Nehemías, que yo les invito para que esta tarde puedan ustedes, hoy día es el día del Señor, puedan leerlo, vamos a ver cómo Dios cumplió sus promesas y cómo Dios guió a su pueblo hacia una nueva etapa en su historia. Pero también vamos a ver cómo estos relatos enseñan más que una restauración física de los muros y del templo, sino que habla de una restauración espiritual, una renovación personal de un pueblo que ya habíamos mencionado su contexto espiritual, un pueblo que se había olvidado de Dios, un pueblo que había vuelto la espalda a Dios, un pueblo que no quería oír de Dios. Como también Dios restaura, no solamente lo físico, sino que también lo espiritual. Y leíamos en la primera lectura que Camila aquí nos dirigía en Esdras capítulo 1, los primeros 4 versículos, que de una otra forma también aclara el contexto histórico. Para aquellos que nos están viendo por primera vez o escuchando esta serie de sermones por primera vez, para que se inserte dentro de esta cadena de sermones que hemos tomado. Después de 70 años de cautiverio, sí, pasaron 70 años en que el pueblo de Israel estuvo cautivo por los babilónicos, que fueron los primeros en invadirlo. Antes habían venido los asirios, el imperio asirio. Y aquí viene ahora, después que a los babilónicos los derrotó el imperio medo-persa. Los de Media y los de Persa se unieron y derrotaron a los babilónicos. Y entonces vemos cómo el pueblo, en esos 70 años en el exilio, vive todo esto, pero de una u otra forma, Dios pone el sentir en el corazón de muchos, el deseo, las ansias de regresar nuevamente a su tierra, a la tierra prometida. Y en Esdras, los primeros 4 versículos del capítulo 1, leemos cómo el rey Ciro, ahora de Persia, ahora ya no es Nabucodonosor, ¿se acuerdan? En los tiempos de Daniel, que fue el sermón pasado, estaba reinando, ahora era Persia, el Medo Persa.
y Ciro era justamente el rey de Persia. Y cómo vemos aquí que él dice que fue movido por Dios. O sea, no es que Ciro por sí mismo, de voluntad propia, haya decidido un día poder ayudar y colaborar para que los judíos volvieran nuevamente a su tierra. No fue así, sino que Dios puso ese sentir. Dios movió, dice, el corazón de Ciro, y le hizo proclamar un edicto permitiendo a los israelitas regresar a Jerusalén, reconstruir los muros y reconstruir el templo. O sea, para nosotros, repito, que esto lo vemos muy distante y lo vemos quizás con una mirada histórica, quizás no nos emociona y quizás no es relevante. Por eso la idea es que nos empapemos del sentir de un pueblo 70 años ya en el cautiverio, en el exilio, con ansias de volver. Y allí aparece un rey que no era israelita, sino que ni siquiera era babilónico, como habían sido los primeros que lo habían llevado cautivo, sino que ahora un rey persa que dice, a través de un edicto, los judíos que deseen volver a su tierra lo pueden hacer. Y es más, si pueden los demás que no, o sea, si no pueden algunos viajar o ir o regresar, puedan ayudar con oro, plata u otras formas para que los demás puedan hacerlo. O sea, aquí vemos, queridos hermanos, cómo la providencia de Dios no tiene límites, cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Y es más, así como Dios movió a Ciro para restaurar a su pueblo, Él está en control de nuestras vidas. Y Él puede guiar, controlar a quien quiera sin necesidad de que sea un creyente. Muchas veces Dios usó a personas no creyentes y todo siempre es para su gloria. Por eso cuando hablamos de un personaje, no debemos circunscribirnos en el personaje y elevarlo y que él sea ejemplo, sino que de una otra forma Dios siempre está tras todo esto para los fines, como aquí en este caso, de que el pueblo entendiera de que sin Dios no iba a ser bendecido y que aun cuando tuvo que pagar 70 años de cautiverio y de exilio, siempre estaba implícita la promesa de que los haría volver nuevamente a su tierra. Y ahora, a través de Ciro, Dios toca el corazón de él, usa a Ciro para que el pueblo tenga esa oportunidad. Entonces, queridos hermanos, así como Dios movió a Ciro para restaurar a su pueblo, debemos entender también que Él tiene el control de nuestras vidas y que Él quiere nuestras vidas para que las usemos para su gloria. Por lo tanto, a veces enfrentamos dificultades que parecen insuperables, aparecen enfermedades, aparecen situaciones, como yo les comentaba, yo el día viernes volvía de mi colegio pensando, tenemos igual que ahora una semana de fiestas patrias, vacaciones, y me viene el infarto, el cual gran parte de las fiestas patrias la pasé en un hospital público. Uno nunca se imagina que eso va a ocurrir. Hoy día tenemos muchos hermanos que están enfermos y a lo mejor tenían pensado y planificado hacer muchas cosas. Están algunos en el hospital, otros están en sus casas. Pero entendamos, queridos hermanos, los que estamos acá y los que nos están escuchando, de que en medio de las dificultades que enfrentamos a diario y que muchas de ellas parecen insuperables y que creemos que no las vamos a poder superar o no vamos a poderlas solucionar, entendamos que Dios está obrando en cada una de ellas. Así como Dios a ese pueblo duro, terco y porfiado nunca lo abandonó, aunque a lo mejor ellos creían que lo había abandonado. Dios permitió muchas cosas
Pero Dios permitió muchas cosas para que el pueblo también allí se volviera a Él. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser de fe, debe ser de obediencia, confiando en que Él tiene un plan en nosotros. No es que tenga un plan para nosotros. Nosotros somos parte del plan de Dios. Nosotros estamos insertos en ese plan de Dios. Porque en realidad Dios, Él tiene un propósito. Y nosotros estamos dentro de ese propósito. Y allí vemos cómo Nehemías, ahí tenemos a Esdras por un lado, que cumplió una tarea y una misión muy importante de llevar la palabra y de restaurar el templo. Pero también vemos a un Nehemías que era un copero. Copero no solamente el que le servía el vino al rey, sino que el que también lo probaba antes, para evitar que si alguien quisiera envenenarlo, entonces, bueno, el copero era el primero que moría, pero era un hombre de confianza. Y ahí vemos este lamento de Nehemías al enterarse, al recibir noticias de que los muros estaban destruidos, estaban caídos, y ver cómo estaba Israel devastado. Y dice que ante esa situación él no quedó indiferente, sino que dice que se conmovió profundamente, lloró amargamente al ver el estado en que estaba su Jerusalén amada. Y se conmovió y oró, dice, con humildad, y oró con arrepentimiento. Ahí leíamos en Nehemías 1, del 1 al 4. Y vemos a un Nehemías con un corazón quebrantado, tan quebrantado como los muros de Jerusalén. Y él, usado por Dios, él tocado por Dios, decidió asumir esta responsabilidad y esta tarea de restaurar los muros de Jerusalén. Pero aquí hay una cosa importante, queridos hermanos. Nehemías no solamente se quedó en la oración, porque es cierto, la oración es lo primario, es lo principal, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, pero no, si Dios va a hacerlo todo. Hay cosas que Dios nos permite a nosotros hacerlas, y las cosas que podemos hacer, debemos hacerlas, y las cosas que no podemos hacer, que escapan a nuestra capacidad, Él se encarga de ellas. Pero no solamente debemos orar y quedarnos de brazos cruzados, sino que a través de Nehemías vemos que él oró fervientemente, llorando con su corazón desgarrado, pero también actuó con valentía y con liderazgo. ¿Por qué? Porque él no podía andar con un rostro triste delante del rey cuando estaba cumpliendo sus funciones. Era tan estricto el trabajo de que el rey podía hasta mandarlo a ejecutar porque el rostro del copero no era agradable, no demostraba que estaba haciendo su trabajo contento, con alegría. Pero él no podía disimular porque su dolor al saber la noticia de que los muros estaban destruidos, él no quiso, o más bien después de haber orado, no pudo disimular la pena, la tristeza que le embargaba. Y entonces el rey notó que algo ocurría y le pregunta qué pasaba. Y él valientemente lo hizo. También corría el riesgo, repito, que lo mataran. Pero él actuó con valentía y actuó con liderazgo. Porque no solamente después que el rey le dice que le da todas las facilidades y le da la oportunidad para que vaya, organice todo, él pudo haber dicho, no, pero es que mire, yo no soy el más indicado, que lo haga otro. No, él actuó con liderazgo. Él asumió esa responsabilidad.
Él pudo haber dicho, pero es que eso a mí no me compete, yo no tengo responsabilidades, no tengo cargo, yo estoy aquí muy lejos en un trabajo que por lo demás era bueno. ¿Por qué voy a dejar esto y voy a asumir una responsabilidad que no es la mía? Pero él entendió que tenía que asumir esa tarea y esa labor que Dios le estaba entregando. Y él anima al pueblo a unirse a esta tarea de reconstruir los muros o las murallas de Jerusalén, enfrentando también la oposición de muchos pueblos circundantes que no querían que Jerusalén nuevamente reconstruyera los muros y se hiciera fuerte. Desafíos de poder tener los materiales, de tener la gente para reconstruir los muros, de tener los guardias para poder estar allí atentos a cuando los enemigos, y así ocurrió, quisieron atacarlos muchas veces. Pero él actuó con liderazgo, con fe, con determinación. Y este es un desafío para nosotros, los que estamos en los liderazgos de las iglesias, llámese presbíteros, pastores, diáconos, o los que tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, o incluso la membresía de la iglesia. Cuando Dios toca su corazón, cuando Dios le llama a tomar liderazgo y responsabilidad, no podemos nosotros esquivar esa responsabilidad, no podemos hacernos a un lado. No podemos decir, no, es que estoy viejo, no, es que soy muy joven, no, es que hay otro que lo puede hacer mejor que yo. No podemos buscar excusas, porque en la Biblia encontramos que desde los más jóvenes hasta los más viejos Dios ha usado y usa para su gloria. Por lo tanto, es un desafío también para nosotros como líderes de la iglesia a tener una actitud proactiva, una actitud ante los desafíos de hoy, no los del de ayer. No el añorar el pasado, no quedarnos en el pasado, sino que el vivir los desafíos que hoy Dios nos pone, enfrentar. Vamos a encontrar muchas veces oposición, pero debemos hacer las cosas con liderazgo, con fe y con determinación. Y Nehemías es un buen ejemplo para ello. Por lo tanto, queridos hermanos, la renovación de la comunidad, la renovación de la iglesia, no ocurre por sí sola, no es algo que ocurre porque tiene que ocurrir. Requiere muchas veces bastante oración, requiere de parte del liderazgo de la iglesia y la participación de todos en la suma de las tareas que muchas veces presentamos. Y qué importante es que cuando el consistorio, cuando los presbíteros, cuando el pastor propone, cuando da ciertas tareas, encontremos en la congregación una disposición en hacerlo y no excusas, porque realmente vemos cómo en el transcurso de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Encontramos hermanos siempre con determinación, encontramos siempre hermanos con disposición y oración, liderazgo y participación de todo va a permitir que muchos de los desafíos que hemos tomado, como veíamos el caso de los muros del templo, tomamos el desafío, las hermanas de la sociedad femenina, los jóvenes, en los diferentes departamentos teníamos alcancías, que yo siempre digo, si sumáramos esas monedas, todo eso no alcanzó. Y no alcanzaba para lo que se requería. Pero Dios también ve eso. Y cuando ve Dios que hay una comunidad, cuando hay una iglesia dispuesta a servir, a amar y a dar para la obra del Señor, Él va a dar muchísimo más, como lo que vimos, que no solamente con lo que teníamos nosotros en forma interna, sino que en forma externa llegó de una forma también sorprendente y maravillosa. Por eso, queridos hermanos, en nuestras iglesias debemos estar dispuestos a enfrentar desafíos y trabajar juntos para lograr no solamente el poder construir un hermoso templo como el que creemos que tenemos, no solamente construir hermosos baños como los que ya se hicieron, o reconstruir los baños antiguos
modernizarlos. No solamente debemos creer que eso es todo. Sí, es algo muy importante, pero también debemos pensar en restaurar espiritualmente para que sea una iglesia vigorosa, una iglesia que ame, que sirva, que honre al Señor, una iglesia que esté comprometida y no vea las cosas de lejos o que los demás lo puedan hacer, sino que una iglesia que esté allí comprometida en todo orden de cosas. Por eso nuestro compromiso con la causa de Dios debe ser tan firme como la que tuvo Nehemías. Nehemías no esperó recibir apoyo y compromiso de los demás. Si Dios a él lo llamó, él quiso asumir el reto. Si a usted, querida hermana, hermano, Dios toca su corazón para asumir una responsabilidad, acérquese a los líderes y diga al Señor, toque mi corazón para poder hacerlo y no esperar a que lo hagan otras personas. Por eso, en un mundo donde muchas personas están alejadas de Dios, conversaba con algunas personas durante esta semana de diferentes iglesias, y un líder de otra iglesia, de otra denominación, me decía, es que la pandemia no solamente hizo daño en la salud de la gente, sino que también en la vida espiritual de las iglesias. Muchos quedaron a la berma. Muchos después de la pandemia quedaron ahí, en sus casas, alejados, apartados. Otros sencillamente no queriendo ya congregarse, no queriendo saber nada de Dios, no queriendo entender nada de Dios, pudiendo hacerlo, me decía él. Y habiendo conversado durante mucho tiempo con otros líderes de otras iglesias, prácticamente por unanimidad, todos coincidíamos que la pandemia dañó también el espíritu, el alma de muchos creyentes que hoy día están fríos, indiferentes y necesitan ser restaurados y renovados espiritualmente. Así como ese pueblo sencillamente se olvidó, como ese pueblo dejó de mirar al Señor y puso su vista en otras cosas, así también hoy día mucha gente se ha olvidado del Señor. Muchas cosas hoy día centran su atención. Muchas cosas le hacen muchas veces olvidarse de Dios. Y como creyentes no valoramos que este es el día del Señor. El día del Señor es el único día santo que Dios ha dejado para que le adoremos y para que le sirvamos, y no para que hagamos cualquier cosa. Por eso debemos buscar a Dios con sinceridad y pedir su ayuda para renovarnos y revitalizar nuestra fe. Así como Dios revitalizó la fe de ese pueblo a la vuelta del exilio. Así como Esdras, queridos hermanos, así como Nehemías, lideraron el regreso y la reconstrucción de Jerusalén y del templo y de los muros, y Esdras en entregar la ley y en la vida espiritual, también debemos asumir roles activos en nuestra iglesia. Sobre todo los líderes, los pastores, los presbíteros. Debemos asumir un rol activo en nuestra iglesia, guiando y trabajando juntos hacia la restauración y hacia la renovación. Es una responsabilidad tremenda que Dios nos ha dado. Por eso la unidad y la cooperación son esenciales para el éxito de cualquier esfuerzo que podamos asumir. No es el esfuerzo de uno, de dos, de tres, es el esfuerzo y es el trabajo mancomunado. La restauración y la renovación siempre están fundamentadas en las promesas de Dios. Y el pueblo de Israel entendió que tras todo esto seguía latente y vigente la promesa del Señor. Por eso debemos recordar que Dios es fiel y que sus promesas se cumplen. En nuestras vidas confiemos en que Dios está obrando incluso cuando no lo veamos claramente, como el pueblo de Israel en momentos del exilio veía muy poco claro su panorama. Para ir concluyendo, queridos hermanos,
Esdras, el maestro de la ley, también podemos nosotros ver que es una figura, que es una sombra de lo que es Jesús, el maestro de la verdad. Esdras fue un escriba, que no solamente escribía y copiaba la palabra del Señor, sino que la enseñaba. Y también Esdras fue un sacerdote dedicado a enseñar esta ley de Dios y restaurar la vida espiritual del pueblo de Dios. Nehemías reconstruyó especialmente lo físico, los muros. Esdras reconstruyó la vida espiritual de su pueblo. Por eso su papel fue crucial para la restauración de la adoración y el conocimiento de Dios entre los israelitas en una nueva generación que muchos no habían oído y entendido lo que Dios había hecho a través de la historia. Pero hoy Jesús es nuestro maestro, es nuestro sacerdote, pero con una diferencia fundamental. Él no solo enseña la ley, no solamente nos enseña la palabra, sino que Él mismo es la verdad. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así como Esdras restauró la enseñanza de la ley para que el pueblo viviera según la voluntad de Dios, Jesús viene hoy a restaurar nuestras vidas, ofreciendo redención y revelando la verdadera verdad completa de Dios. Y por otro lado, así como Esdras fue el gran maestro de la ley, Nehemías fue el líder. Y Jesús es un verdadero líder. Nehemías se levantó como un líder, siendo un copero del rey. Pero se levantó como un líder valiente para reconstruir los muros de Jerusalén y unir al pueblo en una tarea de renovación y restauración. Porque Dios tocó su corazón y no fue indiferente ante ese llamado. Y su liderazgo fue clave para superar la oposición y fortalecer a ese pueblo en un tiempo de grandes desafíos. Pero hoy Jesús es el líder perfecto. Jesús es el buen pastor que no solo reconstruye y sana nuestras vidas, sino que también ofrece una guía y una guía infinita. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús se describe a sí mismo, dice, como el buen pastor. Ese buen pastor que da su vida por sus ovejas. Ese buen pastor que dio su vida por nosotros, sus ovejas. Y así como Nehemías lideró al pueblo con valentía y dedicación, vemos también cómo Jesús lidera a su iglesia con amor, con su sacrificio y una guía segura hacia la plenitud espiritual y de salvación. En Esdras y Nehemías vemos un reflejo de las cualidades de Jesús en la restauración, la enseñanza fiel y la guía decidida. Por eso Esdras y Nehemías fueron instrumentos de la restauración de Israel, pero Jesús en la culminación de esa restauración. ¿Qué trae Jesús a nuestra vida? Verdad y liderazgo a nuestros corazones. Por eso, queridos hermanos, al reflexionar sobre estas figuras, recordemos que Jesús cumple y supera todas las expectativas de restauración y renovación. Él ofrece un camino perfecto. Jesús ofrece un camino completo hacia una verdadera restauración. Y por eso es importante ver cómo el Señor conmovió a Ciro, el rey de Persia, para que enviara a Jerusalén un remanente de los exiliados judíos. Cómo lo había anunciado y profetizado Isaías, Jeremías. Hoy el Señor del cielo y de la tierra, hermanos, continúa gobernando las naciones para beneficio de su pueblo. Y aunque muchas veces
las noticias que escuchamos todos los días son malas, podemos regocijarnos en que el Señor del cielo está obrando en medio de los acontecimientos, aún en medio del diluvio. Él nunca perdió el control. Aún en medio del COVID-19, nunca Dios perdió el control. Y pase lo que pase, nunca Dios pierde el control. Por eso, queridos hermanos, considere cómo Él obró nuestra salvación. Incluso usando a los gobernantes romanos y a los incrédulos judíos para que lo sacrificaran. Aquello que pareció malo, finalmente Dios lo transformó en bueno, porque era necesario que Jesús muriera, resucitara para nuestro bien. Por eso, en nombre de quienes estaban pasando por dificultades en Jerusalén, Nehemías ayuna y ora con gran fervor, guiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios concede confianza en la oración. Y cuando usted clame al Señor, querido hermano, para confesar sus pecados y rogar por otros, use también las promesas de Dios como guía, porque todas sus promesas son sí y amén en Cristo, el Salvador. Que Dios nos bendiga. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres sorprendente y maravilloso, porque gobiernas, porque diriges este mundo. Y como vemos a través de la historia, oh Dios, como tú vas guiando, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos peligrosos, Padre, aún en tiempos cuando pareciera que tú estás ausente, así como el pueblo lo percibió muchas veces en el exilio, alejado de su tierra y alejados completamente de ti. Tus promesas, Señor, son válidas. Tus promesas, Señor, se renuevan porque tu fidelidad es grande, tu misericordia es grande. Y gracias, Padre amado, porque no te olvidas de nosotros, aún en medio de las dificultades, de las enfermedades, de los problemas que muchas veces sufrimos. Gracias porque también como líderes nos desafías, nos amonestas, nos confrontas. Gracias que como iglesia, oh Dios, también haces lo mismo. Y permite, oh Dios, que tu palabra en esta hora pueda también remecer nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nos haga ver también de qué forma, oh Dios, como Nehemías o como Esdras, podemos también ser renovados por ti y ser usados por ti para tu gloria. Gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que nos das y quédate en medio nuestro dirigiendo todo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a Del Barro a la Eternidad. El programa que te lleva en un fascinante viaje a través de las páginas de la Biblia, desde sus relatos más antiguos hasta sus profecías más reveladoras. Cada viernes, de 19 a 20 horas, nos sumergiremos en las profundidades de las Escrituras para descubrir su sabiduría temporal y su relevancia para nuestras vidas hoy en día. Del Barro a la Eternidad no solo es un programa de televisión, sino también una clase de estudios bíblicos interactiva e inductivo. Le invitamos a participar, a hacer preguntas y compartir sus reflexiones a medida que profundizamos juntos en la palabra de Dios. No importa si eres un estudioso de la Biblia experimentado o si apenas estás comenzando tu viaje espiritual, este programa está diseñado para enriquecer tu comprensión y fortalecer tu fe. Únete a nosotros cada viernes y prepárate para un emocionante viaje desde el barro de la historia hasta la eternidad de la verdad divina. Explorando. Del barro a la eternidad. Todos los viernes de 19 a 20 horas en modo presencial y a través de todas las plataformas digitales. Le esperamos.